El Señor les bendiga en este día. Le damos gracias a Dios por su presencia en nuestras vidas, su fidelidad, su gran amor. Le damos gracias al Señor por estos momentos tan agradables, por estos momentos en familia, por estos momentos en que podemos realmente ver esa mano de misericordia, esa poderosa mano de fidelidad. La Escritura declara que la mano del Señor no se ha acortado para hacer milagros, así que, bueno, es un tiempo precioso donde hemos visto la mano, la manifestación de Dios a través de su amor, a través de su favor. Quiero darle gracias a Dios en este día a través de este canal, bendecir su vida, bendecir su casa. Quiero tomarme unos segundos para orar y pedirle al Señor que siga vigilando tu casa. La Escritura declara que si Jehová no guarda la casa, en vano trabajan los que la cuidan. Padre, te damos gracias en este nuevo día por esa fidelidad, misericordia, bondad. Gracias por tu Hijo, Señor, porque tú entregaste a tu Hijo, Señor, por cada uno de nosotros, porque a través de Él podemos acercarnos a ti confiadamente, Señor, porque a través de su cuerpo, ese camino nuevo que Él abrió, podemos, Señor, estar delante de ti día y noche en tu presencia, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos da la vida, que nos redarguye, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que nos convence, nos corrige, nos guía, nos enseña. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz. Gracias porque tu palabra transforma nuestras vidas, transforma nuestros corazones día a día. Yo quiero bendecir tu nombre en este día, Señor, y bendecir a través de esta oración a toda familia, Señor, a cada hombre, a cada mujer que se encuentran allí en sus casas, Señor. Oramos para que venga la provisión que está escrita, Señor, que todo lo que pidamos en oración, creyendo al Padre, tú nos lo darás. Oramos por esa vida, por esa sanidad, por esa provisión. Oramos, Señor, para que sigas sustentando las familias de la tierra, Señor. Ese remanente, Señor, siga permaneciendo firme, Señor. Oramos para que a través de tu Espíritu traigas fortaleza, traigas dirección, Señor. Convenzas a aquellos corazones rebeldes, aquellos corazones duros que se resisten a ti, a tu palabra, Señor. Y puedas, Señor, ellos puedan volverse a ti con todo corazón. Que tiempos de refrigerio vengan de parte de ti, Señor, para la tierra. Que en medio de esta crisis, Señor, tu gloria, tu poder, Señor, se manifieste. Sabemos que todas las cosas obran para bien, Señor, los que tienen un propósito y te aman. Y sabemos, Señor, que todos los acontecimientos del mundo, Señor, Padre, sabemos que son para glorificar tu nombre, para dar a conocer tu gloria y tu poder. Gracias, Señor, por este tiempo. Oramos para que los ojos del entendimiento sean alumbrados de cada persona, Señor, para que el corazón pueda ser abierto a recibir esta palabra. Señor, gracias por la salvación, por el perdón de pecados, por la liberación. Especialmente gracias por habernos revelado tu reino y gracias por habernos vuelto, Señor Jesús, de vuelta al Padre. Amén. Bendiciones. Bueno, quiero continuar con esta serie que Dios ha puesto en mi corazón acerca de las 7 cartas, los 7 mensajes. Importante resaltar en este día que Dios no está interesado en juzgar a alguien, en condenar a alguien. Si así fuese, si Dios quisiera que el ser humano se condenara, si Dios quisiera que el ser humano se perdiera, Dios nunca hubiese enviado a su Hijo por la humanidad, ¿verdad? La palabra de Dios claramente dice en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 17 es mucho más interesante porque habla y dice que Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que lo envió al mundo para que el mundo fuese salvo por Él. Obviamente sabemos que muchas personas se van a perder de esta salvación, se van a condenar, pero no corresponde a Dios eso. No es porque Dios quiere, no es porque Dios no los ama, no es porque Dios no pensó en ellos, simplemente porque son personas que han determinado seguir sus vidas, porque son personas que han determinado caminar en sus caminos, ¿verdad? Porque son personas que han decidido simplemente cerrar su corazón a la voz de Dios. Ya es cuestión del ser humano, no es cuestión de Dios. Así que si Dios amó el mundo para salvar al mundo y si dio a su Hijo para que este mundo fuera salvo por Él,
Bueno, el tema de condenar personas, eso le corresponde solamente al Señor. Él sabe quién se salva y Él sabe quién se perderá. Lo importante es que el Señor viene pronto y nosotros debemos afirmarnos. La palabra dice que el que esté firme, mire, que no caiga. Bueno, hemos mencionado 3 cartas. Estos mensajes no son mensajes condenatorios, son mensajes de oportunidad para la iglesia. Cada carta de Apocalipsis, las 7 cartas, representan el carácter de una iglesia, representan la identidad de una iglesia. Eso es importante entenderlo. Cuando tú lees cada carta de ellas, esas cartas están hablando del carácter de esa iglesia. Esa carta está hablando de la identidad de esa iglesia, de esa comunidad como tal, de esos ministros, de ese pueblo. Hoy vamos a ver lo que dice Tiatira. El mensaje a Tiatira, que es el 4º mensaje, dice a partir del versículo a partir del versículo 18 hasta el 29. El versículo 18, la introducción, como hemos venido hablando, es importante porque es la manera en que Jesús se presenta. La introducción, como Jesús se presenta, habla de lo que va a suceder en la carta. La razón de la presentación de Jesús habla de la situación que se está viviendo en ese lugar. El carácter de Tiatira. Vamos a ver quiénes son los Tiatira o qué representa a los Tiatira. Bueno, escribe también al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como de llamas de fuego. Esa palabra ojos yo la tengo en un círculo porque es importante. Mira que aquí Jesús se presenta como el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Importante entender por qué se presenta como los ojos con llama de fuego. Muy bien. Yo sé todo lo que haces. Ahí comienza el Señor a reconocer la obra del ministerio de la iglesia. Ahí comienza el Señor a resaltar el trabajo que esa comunidad está haciendo por Él. Y dice, yo sé todo lo que haces, conozco tu amor, tu fe. Esta es una iglesia de amor. Esta es una iglesia verdaderamente diferente en muchas cosas porque es una iglesia donde se resalta el amor. Las anteriores que habíamos mencionado no habla del amor, habla del esfuerzo, habla de los sufrimientos, habla de la pobreza, habla también de la constancia, del trabajo. Pero en esta Tiatira se habla del amor. Es una iglesia que manifiesta amor. Son esos ministros que tienen amor hacia la obra, hacia los perdidos. Es ese pueblo de Dios que tiene amor, que no hace las cosas por ritual, por costumbre, por dinero, por necesidad, sino porque tiene amor. Su corazón es un corazón que ama y es un corazón agradecido con Dios. Y el Señor reconoce eso para el carácter de los Tiatira o para los ministros Tiatira. Y dice, tu amor y tu fe. No solamente tiene amor, es una iglesia de fe. Es una iglesia que vive por la fe, es una iglesia que se esfuerza por la fe. Es una iglesia que sabemos que la fe habla de confianza. Es una iglesia que tiene confianza en Dios. Es gente que tiene confianza en Dios. Es gente que ama la obra. Es gente que se esfuerza por esa obra. Dice, tu servicio y tu constancia, esas 4 características, gente servicial. Veamos que los Pérgamo que mencionábamos en el anterior video, los Pérgamos son aquellos que son interesados, ¿no? Los Pérgamo representan a aquellos que hacen la obra por dinero, pero aquí no, aquí los Tiatira son gente de servicio, es esa gente servicial, es esa gente que no hay necesidad de pedirle algo, ellos lo están haciendo, se están ofreciendo, están trabajando aquí, están trabajando allá, están entregando todo su tiempo para el servicio, para la obra de Dios. Están en ese proceso. Ellos tienen amor, ellos tienen fe, ellos tienen servicio y constancia. Es gente que constantemente persevera. No es como aquella gente de Éfeso que su amor se apagó y que dejó la obra ahí. No, esta gente de Tiatira es gente constante, es gente que pese a las circunstancias ahí está insistiendo a través de la fe. Muy bien, luego dice el Señor, y sé que ahora estás haciendo más que al principio.
una iglesia que supera sus desafíos, una iglesia, unos ministros, un pueblo que supera desafíos, es un pueblo que hace más allá de lo que debe hacer, se esfuerza mucho más allá, y el Señor ve eso y lo reconoce y lo resalta dentro del carácter de Tiatira. Por una parte tenemos parte del carácter y parte de la identidad de la iglesia Tiatira o del ministerio Tiatira o de los Tiatira, como los estoy llamando. Son gente, son personas, su carácter está relacionado con amor, fe, constancia, servicio, y que hacen mucho más allá de lo que debieran hacer. Ahora, luego el Señor en el siguiente versículo comienza como el punto negro y empieza a decir el Señor en el versículo 20: pero tengo una cosa contra ti, que toleras a esa mujer llamada Jezabel, que dice hablar de parte de Dios, pero engaña con sus enseñanzas a mis siervos, haciéndoles cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Miren que aquí en el versículo 20 el Señor resalta también la razón por la cual tiene algo contra el ministerio Tiatira, tiene algo contra el ministerio de los Tiatira, contra la iglesia Tiatira, contra el carácter de Tiatira. El Señor valora cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, un hijo de Dios ama, tiene fe, constancia y hace mucho más allá por la obra del Señor, por su obra, por su trabajo, por su reino, hace mucho más allá. El Señor se goza de eso, se complace de eso. Ese es el carácter positivo de Tiatira, ese es el carácter a favor de los Tiatira, de esos hombres y mujeres de Dios, de ese pueblo en general, de ese liderazgo, de esos diáconos Tiatira, de esos sugieres Tiatira, de esos ancianos Tiatira, de esas viudas Tiatira. Eso es importante, pero dentro de ese mismo carácter, dentro de esa misma identidad, se está permitiendo que haya Jezabel, se está tolerando. La palabra que el Señor usa es tolerar. Toleras a Jezabel. La palabra tolerar es una palabra importante. ¿Por qué? Porque tolerar significa muchas cosas, pero no está diciendo el Señor que tú tolerar, básicamente tolerar es como alcahuetear, como permitir, ¿sí? Tolerar, es decir, sabemos que eso es incorrecto, pero lo toleramos, aprendemos, nos acostumbramos a vivir con eso. Y Tiatira estaba acostumbrada a vivir con Jezabel. Tiatira estaba acostumbrada a convivir con Jezabel. Tiatira estaba acostumbrada a ver los comportamientos de Jezabel. Sabían que eso era malo, pero no hacían nada. Tiatira es ese ministerio, es ese hombre de Dios, ese pastor, apóstol, profeta, maestro, evangelista, líder, quien quiera que sea del pueblo de Dios, ese cristiano que tiene amor por la obra, que tiene fe, que tiene constancia, que hace más allá de lo que se le exige, pero que tolera el pecado en su vida, lo tolera en su vida, lo tolera en su casa, lo tolera en su ministerio. Esos ministerios donde el pecado no se corrige, esos ministerios donde sus propias vidas no se corrige, hombres y mujeres de Dios con pecados ocultos, con manifestaciones ocultas. Tolerancia, tolerar significa convivir con ello, adecuarme a eso, aprender a compartir con eso. Es el caso del profeta, del sacerdote Elí. Elí tenía 2 hijos, sus hijos eran sacerdotes también, y esos hijos estaban envueltos en situaciones de fornicación con las doncellas del templo, y aparte se robaban las ofrendas. Elí se daba cuenta, Elí era consciente de eso, Elí lo sabía, pero Elí no les decía nada, no los reprendía. Elí toleraba eso. Eso significa tolerar. Tolerar es cuando tú permites que esas cosas pasen sabiendo que son malas. Tolerar significa que tú eres consciente del daño que eso ocasiona, del pecado delante de Dios, de que eso puede enojar a Dios, pero lo toleras, lo permites, lo aguantas, lo soportas, aprendes a convivir con ello. Y el Señor deja claro y dice: toleras a Jezabel. Ahora, todos sabemos que Jezabel murió en el libro de Segunda de Reyes. Jezabel fue una mujer que existió, una mujer muy mala, una mujer perversa, una mujer que trajo idolatría, una mujer que trajo divorcio, una mujer que trajo adulterio, una mujer que trajo fornicación, idolatría, una mujer que se movió dentro del mundo del chamanismo, la brujería, dentro de la magia negra, dentro del ocultismo, una mujer que se movió con falsos profetas, una mujer que trajo una perversión grande. Jezabel existió. Ahora, Jezabel no es una mujer que está viviendo en la iglesia de Tiatira. Jezabel es un comportamiento, Jezabel es una influencia. Jezabel ya murió. Jezabel no es la hermanita Jezabel que estaba en Tiatira, sino que Jezabel es ese espíritu que hay sobre la iglesia, ese comportamiento
comportamiento sobre la iglesia, ese comportamiento de adulterio. Una de las características importantes de adulterio, de Jezabel, es el adulterio. Mira lo que dice el Señor. Yo le he dado tiempo para que se convierta a Dios, pero ella no ha querido hacerlo. Ella, Jezabel, no está hablando de Jezabel, está hablando de Tiatira, de la iglesia. Le he dado tiempo a ella, a la iglesia, para que se arrepienta, pero ella no ha querido hacer caso de esto. Dice el Señor, no ha abandonado su inmoralidad sexual, no ha abandonado la iglesia inmoral, sexual. La Tiatira representa la iglesia de la inmoralidad sexual. Una iglesia de fe, una iglesia de dones, una iglesia de amor, pero una iglesia inmoral sexual. Una iglesia contaminada por el pecado. Una iglesia que practica el pecado abierta y escondidamente. Son esos hombres y esas mujeres de Dios que son conscientes de los pecados sexuales, pero los practican, viven esa vida doble, viven esa vida de falsedad. Esa es Jezabel. Es una influencia Jezabel sobre esos pastores, sobre esas pastoras, sobre esos líderes, sobre esos apóstoles, sobre esos profetas, sobre esa iglesia, sobre esos líderes, ujieres, diáconos, cualquiera que sea que esté practicando una inmoralidad sexual. Ahora, el Señor dice aquí, por eso voy a hacerla caer en cama y mataré a sus hijos y a los que cometen adulterio con ella. Si no dejan de portarse como ella los hace, les enviaré grandes sufrimientos. Ok, el Señor menciona la palabra adulterio. El adulterio es una de las características de los Tiatira. Los Tiatira representan no solamente aquellos que tienen pecados sexuales escondidos, inmoralidades sexuales, sino que los Tiatira también representan a aquellos ministros, a aquel pueblo en general que adultera, que está en adulterio. Ahora bien, se nos ha enseñado que el adulterio es estar en el matrimonio e ir con una mujer que llaman amante, ¿verdad? Y no es la esposa, y compartir con ella la cama, es decir, tener un encuentro sexual con esa mujer que no es la esposa, serle infiel a la esposa sexualmente. Se enseña que eso es adulterio. Sin embargo, eso es adulterio, pero no solamente eso es adulterio. La palabra de Dios nos enseña 4 tipos de adulterio. Cuando el Señor habla de adulterio, no está diciendo solamente que esa iglesia Tiatira o que los Tiatiras son aquellos que le son infieles a su esposa y tienen otra amante y con ella adulteran y fornican. No solamente dice eso, porque la Biblia nos enseña 4 niveles de adulterio. Entonces, como quiera que sea el adulterio, Tiatira representa adulterio. El mandamiento, importante entenderlo, encontramos en Éxodo capítulo 20, verso 14. Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio. Ese es un mandamiento, esa es una ley y esa es una orden. La iglesia del Señor, la iglesia, los pastores, los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas, los ujieres, los líderes, los ancianos, los sacerdotes, los salmistas, los adoradores, los danzadores, los líderes de jóvenes, toda la iglesia en general, el cuerpo de Cristo no puede cometer adulterio. Es una orden de Dios no cometer el adulterio. Toda persona dentro del círculo del cuerpo de Cristo, dentro del contexto del cuerpo de Cristo, que esté en adulterio representa Tiatira. Tiatira es aquella iglesia, Tiatira es aquella persona, Tiatira es aquel ministerio. ¿Cómo podemos decir? Vamos a decir que tenemos aquí una persona. Ese es un Éfeso, un Esmirna, un Pérgamo y un Tiatira. Tiatira es un carácter, Tiatira es una manifestación, igual que Éfeso, igual. Los mensajes son mensajes no de condenación, sino que las 7 cartas son mensajes de alerta, de prevención. Vamos, iglesia, tú tienes fe, tú tienes amor. Vamos, iglesia, tú tienes buen servicio, tú te esfuerzas más allá, pero contra ti tengo esto. Tú toleras a Jezabel, te estoy dando tiempo que te arrepientas. Mira que el Señor es bueno. No son cartas de condenación, no son mensajes pastorales de condenación, son mensajes de oportunidad, son mensajes de oportunidad para el pueblo de Dios, comenzando por las cabezas. Y el Señor dice, te estoy dando tiempo para que te arrepientas. Deja el adulterio, deja la inmoralidad sexual, sal de ahí, porque si no sales de ahí, voy a enviar tus hijos a la cama, voy a enviarte muchos sufrimientos. Esa es la razón por las cuales los hijos de muchos hombres y mujeres de Dios, o los hijos de muchos
muchas personas creyentes están en enfermedades tremendas. Una de las causal de las enfermedades, según la Biblia, una causal, no todas, pero una causal de la enfermedad es el adulterio. Es por estar tolerando los comportamientos de Jezabel, por no corregir esos comportamientos. No corregir esos comportamientos habla de una consecuencia que puede traer dos cosas. Dos cosas traen el no corregir el comportamiento de Jezabel para la iglesia y para los hombres y mujeres de Dios. Aquí no se escapa ninguno. Uno, los hijos pueden caer enfermos en la cama. Y número dos, morir también. Y número dos, los grandes sufrimientos. Ese pueblo de Dios lleno de fe, ese pueblo de Dios lleno de amor, ese pueblo de Dios que se esfuerza, que tiene ímpetu para hacer las cosas, que tiene buen servicio, pero que tiene sufrimiento, dolencia, enfermedad. Quizás se está tolerando, no lo puedo decir yo, no lo puedo juzgar yo, pero quizás se está tolerando un comportamiento jezabélico en tu casa. Quizá como ministro de Dios, como hombre o mujer de Dios, como líder de Dios, como cristiano, quizás estás tolerando un comportamiento jezabélico en tu vida. Tienes que examinarte. Esta carta no es una carta para condenarte, esta carta es una carta para que te examines, para que examines tu corazón, para examinar mi corazón, para que podamos entender qué es lo que verdaderamente Dios quiere. Ahora, 4 tipos de adulterio. Tú puedes decir, bueno, yo no estoy en adulterio, yo respeto a mi esposa, yo solamente intimo con mi esposa, pero no solamente eso es adulterio. El primer punto aquí importante es el adulterio visual o el adulterio mental. Ese está en Mateo 5:28, dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. El adulterio es una manifestación jezabélica. No estamos hablando de serle infiel a su esposa y de acostarse con otra mujer. Estamos hablando de mirar a una mujer y desearla. Estamos mirando de echar un vistazo para mirar el atractivo, el cuerpo de esa mujer, para desearla. Ahí nace adulterio. Quiere decir que si una persona del pueblo de Dios tiene ese comportamiento, entonces está tolerando a Jezabel en su vida, está tolerando a Jezabel en su casa, está tolerando a Jezabel en su iglesia como tal. Número 2, el adulterio físico, que es la infidelidad sexual. Hebreos 13:4. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancillas, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará el Señor. Ese habla del adulterio de físico, de serle infiel al esposo, de serle infiel a la esposa, de violentar esa cama, de romper ese pacto. Pero tenemos un tercer adulterio, que es el adulterio espiritual. Eso lo encontramos en Santiago 4:4. ¿Cuál es el adulterio espiritual? ¿Se puede adulterar espiritualmente? Sí. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que ama el mundo se constituye enemigo de Dios. Adulterio espiritual es una alianza con el mundo. Puede que tú no fumes, puede que tú no tomes, puede que tú no digas malas palabras, pero puede que tú estés escuchando música del mundo, influencia del mundo, puede que tú avales ciertos comportamientos del mundo. ¿Sabe qué es interesante en estos tiempos? Saber que hay cantidad de cristianas, especialmente cristianas, mujeres que van a una iglesia, que se congregan, que en sus muros ponen un versículo del Señor Jesús tan lindo, no sé qué, y en las diferentes aplicaciones que han venido saliendo y que están saliendo, aún en las fotos de sus muros en Facebook, en WhatsApp y todo eso, sus estados, exhiben parte de su cuerpo, exhiben parte de sus bailes, hacen bailes que el mundo hace, copian a través de aplicaciones movimientos y bailes que el mundo hace, hablando del pueblo en general, hablando de hombres y mujeres que se prestan para eso. Eso es una alianza con el mundo. Escuchan esa música, cantan esas canciones, practican esas actividades del mundo. Son gente carnal, son gente mundana, cristiana mundana, están mezclados. Tiatira es una iglesia mezclada, es una iglesia con el comportamiento jezabélico. Jezabel representaba una mezcla. Y aquí dice, oh almas adúlteras. Nota que el espíritu Santiago está hablando de las almas adúlteras y luego asocia el adulterio del alma con la alianza del mundo. Entonces el alma de una persona puede estar en adulterio porque tiene una alianza con el mundo, participa en las obras del mundo, participa con las músicas del mundo, con los comportamientos del mundo, con los bailes del mundo, hablándole como tal a la iglesia. Si tú que ves este mensaje consideras que hay adulterio visual,
o adulterio en el corazón, aquel que desea una imagen pornográfica, una imagen de seducción, una canción que te excita, que te hace sentir sensaciones, el mirar a una mujer, a un hombre para codiciarlo, el mirar su cuerpo, eso es tolerancia de Jezabel, y eso tiene juicio sobre tus hijos y sobre tu vida. Tiene grandes sufrimientos, dice el Señor. Si hay adulterio físico, es hora de que te arrepientas, de que le pidas perdón al Señor, organices tu vida, pídele perdón a tu esposa y vuelvan a empezar y vuelvan a clamar y entren en esa santidad matrimonial para que se puedan levantar. O si hay adulterio espiritual, el adulterio espiritual son esas alianzas con el mundo. Rompa esa alianza con el mundo, salga de ahí, no se contamine porque tiene consecuencias. Sea que adulteres físicamente, sea que adulteres visualmente, o sea que adulteres espiritualmente, hay 3 consecuencias según Jesús. Y según Jesús en Apocalipsis, enfermedad en los niños, grandes sufrimientos y muerte sobre esa persona. Y por último tenemos, no voy a dejarlo ahí, voy a compartir esos 3. Son 4, pero vamos a dejarlo ahí para que usted investigue un poco más. Avancemos un poco más bien con este punto. Hablamos de 3 adulterios por ahora. Luego el Señor dice: así todas las iglesias se darán cuenta que yo conozco hasta el fondo de la mente y el corazón. Al principio les pedí el favor que subrayaran la palabra ojos. Yo soy el que tiene los ojos como llamas de fuego. Yo subrayé ojos. Ojos tiene que ligarlos al versículo 23, donde el Señor dice: así todas las iglesias se darán cuenta de que yo conozco hasta el fondo de la mente y del corazón. Cuando Jesús se presenta a Tiatira como el que tiene los ojos de llama, como llamas de fuego, Jesús está revelando y le está diciendo: Juan, dile a la iglesia que yo conozco los pensamientos de ellos. Juan, yo tengo ojos como llama de fuego, ojos que ven todo. Yo veo el corazón de esa persona, yo conozco el corazón de ese pastor, yo conozco el corazón de ese apóstol, yo conozco el corazón de ese profeta, yo conozco el corazón de ese evangelista, de ese maestro, yo conozco el corazón de ese líder, de ese ujier, de ese ministro de intercesión, de esa mujer que danza. Yo conozco su corazón. Puede que nadie conozca eso, dice el Señor. Juan, yo soy el que tengo ojos y mis ojos lo ven todo. Dile a la iglesia de Tiatira, háblale a esos ministerios, háblale a esos líderes, háblale a esos ministros, háblale a esa iglesia creyente, que por más fe que tengan, que por más amor que tengan, que por más servicio que tengan y que por más que se esfuercen de hacer más allá de lo que se les pide, díganles que se arrepientan, porque yo conozco el corazón sucio que tienen, la alianza que tienen con el mundo, la alianza que tienen sexualmente con esa mujer que no es su esposa, la alianza que tienen su alma con aquel mundo y la alianza visual que tienen. Ellos están tolerando el pecado de Jezabel en su corazón. Ellos están conviviendo con Jezabel en su corazón. Ellos están conviviendo con Jezabel en su vida, en su casa. Dile a esa iglesia que tolera a Jezabel, que no corrige ese comportamiento. Dile a ese papá, dile a esa mamá, dile a ese esposo que no quiere corregir ese comportamiento jezabélico en la casa. Dile que va a venir enfermedad sobre sus hijos, diles que va a venir muerte y diles que va a venir gran sufrimiento. Juan, diles que les estoy dando tiempo, que se arrepientan. Si no se arrepienten, Juan, vendré a ellos. ¿A dónde? No a Éfeso. El Éfeso no tiene problema con eso. El Esmirna no tiene problema con eso. El Pérgamo no tiene problema con eso, pero el Tiatira tiene problema con eso, porque Tiatira involucra a sus generaciones. Tiatira es un carácter, Tiatira es una persona, Tiatira es una iglesia, pero Tiatira es una persona, porque la Biblia dice que somos la iglesia. Entonces, cuando hablamos de las 7 cartas a la iglesia, no son 7 cartas a la denominación esta, a la denominación la otra. No es eso. La iglesia somos nosotros. Quiere decir que las 7 cartas a la iglesia son 7 cartas para mí. Son 7 cartas para mi esposa, que es la iglesia. Son ciertas cartas para ese superapóstol. Son 7 cartas para ese pastor que cree que no, que nadie le dice nada. Son 7 cartas para ese líder. Son 7 cartas para esa iglesia. Por más perfecta que físicamente aparezca, ahí hay algo jezabélico, y si ahí hay algo jezabélico, el Señor va a traer juicio tanto para nosotros como para ellos. Entonces Tiatira es el carácter de una persona. Tiatira representa a una persona, igual que Éfeso, o representa también un grupo de personas que se reúnen. Ok, cerrando, dice el Señor, Él conoce y cada uno de ustedes le daré según lo que haya hecho. Luego el Señor le quita carga y dice: en cuanto a ustedes,
los que están en Tiatira, pero no siguen esa enseñanza, ni han llegado a conocer lo que se llaman los secretos profundos de Satanás, les digo yo que no les impongo otra carga. Mira tan bello esto. El Señor sabe que en Tiatira no todos están contaminados. El Señor sabe que en Tiatira no todos están sucios. El Señor sabe que en los ministerios, en los 5 ministerios, no todos los 5 ministerios están corrompidos. El Señor sabe que dentro de todo el liderazgo Tiatira, no todos tienen a Jezabel, no todos conviven con Jezabel, no todos tienen alianza con el mundo. El Señor sabe que dentro de ese grupo hay un remanente que se ha guardado, que no tolera a Jezabel, que no practica nada con el mundo, nada visual, nada en su corazón, y que le es fiel a su esposa. Y luego el Señor termina diciendo: pero conserven lo que tienen hasta que yo venga. Le habla a los santos, ¿no? Y dice: a los que salgan vencedores y sigan hasta el fin haciendo lo que yo quiero que se haga, les daré autoridad sobre las naciones, así como mi Padre me ha dado autoridad. ¿Por qué la palabra autoridad? ¿Por qué la recompensa de no tolerar a Jezabel, de apartarnos de ese sistema jezabélico? ¿Por qué habla el Señor y dice: les daré autoridad? Aquí es importante. ¿Por qué a Tiatira se le ofrece autoridad? Porque autoridad es la misma palabra para dominio. Y la palabra dominio, ojo, la palabra dominio en la Biblia tiene 2 contextos. En el Génesis capítulo 1:28, cuando el Señor dijo que ellos tengan dominio, significa tener una autoridad superior por encima de las cosas creadas. Pero cuando el apóstol Pablo toma a Timoteo y le dice que tenga dominio sobre las pasiones, ese contexto de dominio se aplica para que la persona, hombre o mujer del pueblo de Dios, aprenda a tener control sobre sus situaciones sexuales, control sobre sus hormonas, aprenda a tener control sobre su comportamiento sexual. Dominio tiene que ver con comportamiento sexual aquí en el texto en el contexto de Apocalipsis. Les daré autoridad, les daré el dominio, porque se necesita dominio para no pecar sexualmente, se necesita dominio para no desear a una mujer, dominio para no tener alianza con el mundo en el alma adúltera, dominio para no serle infiel a la esposa, dominio para no tolerar a Jezabel, porque Jezabel es una influencia sexual. Jezabel es todo lo que sexualmente quiera contaminar: pornografía, lujuria, laxivia, prostitución, homosexualismo, lesbianismo, perversión, fantasías, eros, todo eso del mundo eros, lo erótico, lo sensual, lo sexual, lo pervertido, lo sucio, todo eso es Jezabel y se requiere dominio. Y el Señor dice: al que venza le daré dominio. Tengan dominio ante Jezabel, sáquenla, y yo les daré dominio sobre toda la tierra, dominio sobre todas las naciones. Quiere decir que hay una promesa bella para los Tiatira que se arrepientan, y los Tiatira que no se contaminen con Jezabel y que se mantengan así. Ellos tendrán dominio sobre todas las naciones. Dice Jesús: el Padre me dio dominio a mí, yo les voy a dar el mismo dominio sobre todas las naciones. Tiatira, una iglesia, un ministerio, un líder o un creyente que tolera los comportamientos de Jezabel en su vida, en su ministerio y en su casa. Bendiciones.